Amigos, de la prueba depende el éxito o el fracaso de un juicio, cualquiera que sea. En un gran número de casos, quien pretende algo no cuenta con prueba directa, es decir, con aquella prueba apta para acreditar por sí misma un hecho o un derecho. Prueba directa es, por ejemplo, en un juicio de paternidad, la prueba o examen de ADN. Ese gran número de casos en donde no existe prueba directa necesariamente debe resolverse con prueba indirecta, circunstancial, indiciaria o hipotética. El mismo COGEP, cuando trata el tema de la presunción judicial en su artículo 172, permite que los jueces resuelvan con prueba indirecta. Veamos un caso práctico civil que se resolvió con prueba indiciaria o circunstancial. En el año 1997 murió el señor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez, supuestamente sin haber dejado ni un solo hijo. El prenombrado Carlos Ochoa dejó una fortuna compuesta de 26 bienes inmuebles que fueron ocupados inmediatamente por sus hermanas y hermano. En el año 2008 llegó a nuestro estudio jurídico la señora Gloria Leonor Loján, afirmando que es hija no reconocida de Carlos Ochoa. En ese momento ella tenía ya 50 años de edad. El hecho de que ella haya tenido ya 50 años de edad era un problema, porque en ese momento estaba vigente el artículo 257 del Código Civil, que establecía que las acciones para investigar la paternidad o la maternidad prescriben por el transcurso de 10 años contados a partir de la mayoría de edad del hijo o hija. O sea, según ese artículo de la Ley Civil, la acción para investigar la paternidad ya había prescrito hace 22 años. Pese a que, según el artículo 257 del Código Civil, la acción estaba prescrita, nosotros decidimos presentar la demanda porque estábamos convencidos de que esa limitación temporal violaba el derecho constitucional a la identidad consagrado en el artículo 66, numeral 28 de la Constitución. Y como todos sabemos, la Constitución es jerárquicamente superior al Código Civil. Como ya se encontraba vigente la Constitución del 2008 que estableció el control concreto de constitucionalidad, esperábamos que los jueces, al momento de dictar sentencia, suspendan el proceso y realicen la consulta a la Corte Constitucional del Ecuador. Pero dichos jueces, imbuidos por el control difuso de constitucionalidad que establecía la en ese momento recién extinta Constitución de 1998, lo que realizaron para nuestra gracia es inaplicar para el caso concreto ese artículo 257 del Código Civil y aplicaron directamente la Constitución. Así superamos el tema de la prescripción de la acción. Los familiares que pretendían quedarse con los 26 bienes inmuebles se enteraron de nuestra pretensión, exhumaron el cadáver y lo cremaron, dejándonos prácticamente sin poder probar la paternidad. De no haber sido por la prueba indiciaria, circunstancial o hipotética, habríamos perdido el juicio. Los argumentos basados en prueba indirecta con los cuales ganamos el juicio fueron los siguientes. Primero, las personas demandadas, al oponer la excepción de prescripción de la acción, tácitamente aceptaron que el señor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez es el padre de Gloria Leonor Loján. En una infinidad de fallos, nuestra ex Corte Suprema de Justicia indicó que la negativa de los fundamentos de hecho y de derecho es destruida al plantear la excepción de prescripción de la acción. Pues esa defensa no cabe ni como subsidiaria, peor como alternativa, es decir, solo prescribe lo que existe. Pero el derecho a la identidad de nuestra cliente, que nuestra cliente exigía le sea reconocido judicialmente, no prescribe ni se extingue jamás. Segundo, en el archivo del ahora extinto Tribunal de Menores de Loja encontramos copias certificadas del juicio de alimentos que hace 50 años atrás había presentado la mamá de nuestra cliente contra el señor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez, y dogmáticamente solicitamos el traslado de la prueba del indicado juicio de alimentos al juicio de investigación de paternidad. En el año 2008 aplicamos de manera dogmática el traslado de la prueba que recién desde el año 2016 consta en el artículo 171 del COGEP. Por eso, jamás nos cansaremos de resaltar la importancia del juzgamiento dogmático.
Tercero, la confesión que el señor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez realizó en ese juicio de alimentos fue otro indicio de paternidad, pues confesó que sí tuvo relaciones carnales con la profesora Carmen Josefa Loján, mamá de nuestra cliente. Confesó además que es verdad que una vez nacida la menor, entregó a Carmen Loján 50 sucres, lo que prueba el reconocimiento que hizo de su obligación de padre. Cuarto, la prueba documental e instrumental, consistente en cartas, tarjetas, composiciones poéticas, fotografías, telegramas y autógrafos que el demandado Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez envió a Carmen Josefa Loján, madre de nuestra mandante, justamente durante la época de la concepción, da cuenta del estado de intimidad marital que mantenían, mayormente por la redacción de las cartas, donde trataba a Carmen Josefa Loján como a su esposa. Cartas y documentos que hicieron toda fe y probaron plenamente porque se hallaban legalmente reconocidas por el profesor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez, insisto, en ese antiguo juicio de alimentos. Quinto, el juicio de investigación de paternidad post-mortem, probamos que el señor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez solicitó la extinción de la pensión alimenticia que pagaba en favor de Gloria Leonor Loján cuando ella tenía 28 años de edad, es decir, participó en la manutención de Gloria Leonor Loján hasta más allá de la edad que exige la ley. Sexto, a Gloria Leonor Loján, durante muchos años de su niñez, se la conocía como Gloria Leonor Ochoa Loján, por su padre Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez. De eso dio cuenta su certificado de haber terminado la educación primaria, que fue agregado como prueba documental en el juicio de paternidad. Séptimo, de la respuesta dada por la directora de la escuela de la unidad educativa, la Inmaculada, de esta ciudad de Loja, se llegó a saber que el señor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez fue el representante legal de la en ese entonces niña Gloria Leonor Ochoa Loján. Octavo, la declaración del señor Luis Felipe Granda Gutiérrez también probó de manera indirecta que el señor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez es el padre de Gloria Leonor Loján. En su declaración manifestó que conoció al señor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez y que conoce a la señora Gloria Leonor Loján desde su juventud, que Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez le contó que estaba muy enamorado de la mamá de Gloria Leonor Loján y que en cierta ocasión estuvieron a punto de casarse, que el señor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez le contó que Gloria Leonor Loján es su hija. La declaración de la señora Luz América Andrade Flores también constituyó otro indicio de que Carlos Ochoa es el papá de Leonor Loján. La prenombrada señora Luz Andrade, quien trabajó en la Universidad Nacional de Loja, dio cuenta que el señor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez concurría y llamaba vía telefónica a dicha institución educativa y se presentaba como el papá de Gloria Leonor Loján. Noveno, de la respuesta dada por el Registro Civil de Loja, se tuvo certeza que la señora Carmen Josefa Loján fue de estado civil soltera antes, durante y muchos años después del periodo legal de la concepción de nuestra mandante Gloria Leonor Loján, comprendido entre el 29 de mayo de 1958 y el 29 de septiembre del mismo año. Décimo, de la respuesta dada por la Dirección Provincial de Educación de Loja, se supo que el señor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez y la señora Carmen Josefa Loján fueron profesores en Celica, justo en el periodo legal de la concepción de nuestra mandante Gloria Leonor Loján. Décimo primero, se pudo haber logrado prueba directa y científica si los demandados Ochoa Ordóñez no hubiesen incinerado el cadáver del profesor Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez, pero lo hicieron sabiendo que dentro del juicio de paternidad se pretendía una prueba de ADN. Se pudo también haber logrado prueba directa y científica si ellos hubiesen colaborado para con nuestra cliente practicarse el examen de ADN, para lo cual se señalaron 3 fechas, diligencias a las cuales nunca asistieron.
En estricto derecho, dentro del juicio de paternidad post-mortem, solicitamos que esa conducta de renuencia a practicarse la prueba de ADN se valore al momento de expedir la sentencia, teniendo en cuenta el principio de justicia distributiva de la prueba y el de carga dinámica de la prueba, en virtud de cuales, en materia civil, debe aportar la prueba la parte que en mejores condiciones de hacerlo se encuentre. También explicamos que las alegaciones negativas deben sustentarse con hechos positivos. Si los demandados negaron la paternidad de Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez para con nuestra cliente Gloria Leonor Loján, debían, en el ámbito de la más estricta lógica, confirmar su negativa simplemente practicándose el examen de filiación y parentesco por ADN. Los demandados se encontraban en mejor situación de aportar con esa prueba, insisto, de ADN. En el contexto normativo actual y conforme a los adelantos científicos producidos en materia de investigación genética, la conducta obstruccionista de los demandados en un juicio de reconocimiento de la paternidad extramatrimonial constituye por sí misma fundamento de suficiente peso para tener por creíble la pretensión del accionante, ya que resulta razonable concluir que la negativa tiende a evitar que se produzca la prueba que confirmaría la paternidad del presunto padre. Si los jueces deben formar su juicio de conformidad con las reglas de la sana crítica, entre las cuales se encuentran las máximas de la experiencia, es decir, de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano, va de suyo que no pueden alejarse de una realidad irrebatible. Solo el afán de frustrar la prueba de paternidad puede inducir a los demandados a negarse a la prueba biológica. No sería razonable suponer que quienes de buena fe entienden no ser familia se nieguen a la demostración fehaciente de ese extremo. Todos los demandados se negaron a practicar esa prueba biológica porque tenían pleno conocimiento de que las técnicas científicas actuales permiten la comprobación del nexo biológico en porcentajes cercanos al 100%. La Corte Constitucional Española enseña que la negativa a practicarse el examen de ADN es motivo de suficiente peso para presumir la paternidad, lo cual tiene su razón de ser porque una simple extracción de sangre, igual a cualquier extracción indicada para los análisis comunes de laboratorios bioquímicos, inofensiva, indolora, no invasora y atraumática, es el único material biológico necesario para llegar a un diagnóstico de asignación de filiación y parentesco con una certeza aproximada al 100%. La extracción efectuada, siguiendo las reglas normales de asepsia, en breves segundos termina con las tribulaciones, angustias y deterioro anímico que significa a veces años de recolección de pruebas, testimonios, fotografías, comprobaciones sociales, etc. Puede que los jueces al momento de juzgar crean que no pueden valorar la conducta obstruccionista de las partes, si es que no existe norma legal que lo disponga expresamente, pero no hay lugar a duda de que sí pueden valorar la conducta. El tratadista de Derecho Procesal Civil, Carlos Furno, considera superflua cualquier norma legal expresa que obligue o prohíba al juez tomar en cuenta, en el momento de sentenciar, la conducta procesal de las partes. Roland Arazi, refiriéndose a lo mismo, acota que no están equivocados quienes piensan que, exista o no normas, de todas maneras el juez apreciará la conducta procesal de las partes, puesto que quien juzga valora el comportamiento del sujeto juzgado. Para esa simple extracción de sangre, los demandados, Ochoa Ordóñez, no se presentaron, mantenían una posición tan cómoda que supuestamente les iba a generar grandes beneficios económicos. Pero la prueba indiciaria valorada en su conjunto hizo que ellos pierdan el juicio y la Administración de Justicia nos dé la razón, aceptando la demanda de nuestra cliente. En un próximo video hablaremos de la debida actividad probatoria y la importancia de la valoración conjunta del tejido probatorio en materia civil o penal.